Cada rincón de nuestro pasado oculta misterios que desafían la lógica, artefactos y hallazgos que han dejado a expertos sin respuestas. Desde colosales máquinas olvidadas en bosques rusos hasta estructuras de calaveras que impactaron a conquistadores en tiempos antiguos, estos enigmas nos muestran un lado oculto y sorprendente de la historia. Más allá de los libros y teorías, existen pruebas de tecnologías y prácticas que, en su momento, rompieron todos los esquemas conocidos. Este recorrido revelará artefactos y figuras que parecían imposibles para sus épocas y que aún hoy despiertan preguntas profundas. ¿Cómo lograron estos hitos técnicos y culturales? ¿Qué significaban para sus creadores? Si estás listo para explorar los límites de la historia que creíamos conocer, acompáñanos en esta serie de eventos y hallazgos que cambiarán la forma en que vemos el pasado. Número 1. Primer ordenador digital ENIAC. Revolucionó el mundo de la tecnología en 1945. Este enorme aparato, considerado el primer ordenador digital electrónico programable de uso general, fue desarrollado por los ingenieros estadounidenses John Mauchly y Joti Presper Eckert en la Universidad de Pensilvania. Su propósito inicial era apoyar al ejército de los Estados Unidos en cálculos de tiro de artillería durante la Segunda Guerra Mundial. El ENIAC pesaba aproximadamente 30 toneladas y ocupaba una sala de 140 metros cuadrados, con más de 18,000 tubos de vacío. La programación del ENIAC era compleja y exigía semanas para reconfigurarlo, ya que cada cálculo nuevo requería ajustes manuales en sus paneles de conexiones. Pese a estas limitaciones, la potencia de procesamiento del ENIAC era impresionante para la época, alcanzando una velocidad de 5,000 sumas por segundo, algo asombroso en ese momento. La complejidad de este gigante no pasó desapercibida, pues en lugar de los cómodos ordenadores portátiles que conocemos hoy, el ENIAC parecía más un monstruo mecánico. Su funcionamiento dependía de una intrincada red de cables y conexiones que, en caso de error, podría desatar un caos de difícil solución. A pesar de todo, el ENIAC allanó el camino para los ordenadores modernos. Fue la máquina que demostró que los cálculos a gran escala podían realizarse con tecnología electrónica, y aunque su impacto práctico fue breve, su legado sigue vivo. Hoy, en el contexto de los rápidos avances tecnológicos, el ENIAC es recordado como un pionero que, con cada zumbido y chispa, nos acercó al mundo digital que ahora damos por sentado. Número 2. Gusano sonriente de Roman Fedortsov. En el mundo de las criaturas marinas, pocas han captado tanto la atención como el gusano sonriente descubierto por Roman Fedortsov, un pescador ruso conocido por sus inusuales hallazgos en el océano. En una de sus expediciones de pesca de arrastre, Fedortsov capturó este gusano de aguas profundas, que aparenta una sonrisa siniestra gracias a sus colmillos retráctiles. Su apariencia prehistórica y sus filamentos, que actúan como extremidades, lo han convertido en una fascinación para quienes lo ven en redes sociales, donde Fedortsov comparte regularmente sus capturas. El gusano pertenece a la familia de los poliquetos, criaturas longevas que han sobrevivido a 5 extinciones masivas en la Tierra. Son conocidos por adaptarse a las condiciones extremas de las profundidades marinas, donde la luz no llega y las temperaturas son muy bajas. La estructura del gusano está diseñada para resistir tales entornos, con cerdas llamadas quetas que le permiten moverse y excavar en el lecho marino. Sin embargo, lo que más ha cautivado al público es su cara sonriente, que parece estar siempre en una macabra expresión de bienvenida. Afortunadamente, estos gusanos habitan en las profundidades del océano, lejos de los humanos, quienes difícilmente tendrían una experiencia agradable al encontrarse con ellos. Esta criatura es un recordatorio de lo poco que conocemos sobre las profundidades marinas y sus habitantes, que desafían las expectativas de cómo debería lucir la vida en nuestro planeta. Gracias a personas como Fedortsov, estos misterios del océano pueden salir a la luz, mostrando que los abismos aún tienen mucho por revelar. Número 3. Torre de la Calavera Azteca. En el corazón de la Ciudad de México, yacen los restos de una estructura que parece salida de una leyenda macabra, la Torre de la Calavera Azteca. Construida en el siglo XV, esta torre, hecha de cráneos humanos, simboliza una práctica ritual de los aztecas para honrar a sus dioses, en especial a Huitzilopochtli,
el dios del sol y la guerra. La torre servía tanto como un monumento de adoración, como una advertencia para sus enemigos. La estructura estaba compuesta por miles de cráneos, dispuestos en círculos concéntricos, incrustados en un armazón de cal y piedra. Estos cráneos pertenecían a prisioneros de guerra y víctimas de sacrificios rituales, una práctica común para asegurar la continuidad del universo, según las creencias aztecas. Originalmente, se pensaba que solo los guerreros varones eran sacrificados, pero excavaciones recientes han revelado que también hay cráneos de mujeres y niños, lo que sugiere que los sacrificios no estaban limitados a un grupo específico. Incluso los conquistadores españoles, conocidos por su falta de sensibilidad hacia las culturas indígenas, quedaron impactados y horrorizados por la torre. A día de hoy, la Torre de la Calavera Azteca sigue siendo una atracción para arqueólogos y turistas. Las excavaciones han sacado a la luz detalles fascinantes sobre su construcción y el profundo simbolismo que representaba. Este monumento es una ventana al mundo espiritual azteca, donde el sacrificio era parte integral del equilibrio cósmico y el respeto hacia sus deidades. Número 4. Transmisor de Nikola Tesla. A principios del siglo XX, Nikola Tesla sorprendió al mundo desde su laboratorio en Colorado Springs con su innovador transmisor de aumento, también conocido como la famosa bobina de Tesla. Esta estructura, que parece salida de una novela de ciencia ficción, fue diseñada para generar altos voltajes y explorar la transmisión de energía inalámbrica. Tesla era un visionario que soñaba con la posibilidad de enviar electricidad a largas distancias sin la necesidad de cables. Para ello, construyó una torre de más de 40 metros de altura, capaz de crear arcos eléctricos visibles a kilómetros de distancia. Este dispositivo generaba hasta 20 millones de voltios, y su potencia podía encender lámparas a 40 kilómetros sin necesidad de cables. Aunque el experimento era fascinante, también causaba perturbaciones en el área. Las ondas eléctricas eran tan intensas que provocaban chispas en el casco de los caballos y en las tuberías de agua, algo que los vecinos de la zona no apreciaban demasiado. En una ocasión, la energía del transmisor fue tal que quemó un generador local, el cual Tesla debió reemplazar. Sin embargo, a pesar de las dificultades y la incomprensión de la época, el trabajo de Tesla sentó las bases para futuras investigaciones en el campo de la energía inalámbrica. Aunque en vida fue un hombre solitario y muchas veces incomprendido, hoy es reconocido como un pionero que exploró los límites de la ciencia y la tecnología con experimentos tan asombrosos como arriesgados. Su legado sigue inspirando a quienes buscan revolucionar el mundo de la energía, y su transmisor de Colorado Springs es recordado como una de las pruebas más impactantes de su genio. Número 5. Momia egipcia Takabuti. Ha cautivado al mundo desde que fue desenterrada en el siglo XIX en Tebas, Egipto, y llevada al Museo del Ulster en Belfast, Irlanda del Norte. Esta mujer vivió aproximadamente en el 600 a.C., durante la 25ª dinastía de Egipto, y se cree que pertenecía a la alta sociedad. Aunque el hallazgo de momias egipcias era ya de por sí un evento intrigante, Takabuti tiene características únicas que la hacen aún más enigmática. Su cabello, de un castaño rojizo, fue cuidadosamente rizado, lo que se aparta de las costumbres egipcias de la época, en las que las mujeres usualmente llevaban la cabeza rapada. Además, recientes estudios de ADN han revelado que la ascendencia de Takabuti está más relacionada con poblaciones europeas que con los egipcios modernos, un dato que ha desconcertado a los científicos. Su muerte también es un misterio. Un análisis detallado muestra una herida de arma blanca que apunta a una muerte rápida y violenta. Takabuti, que ahora es una de las exhibiciones más populares del museo, sigue siendo objeto de estudio, y cada análisis nuevo aporta detalles sobre su vida, su estatus y las circunstancias de su muerte. Su conservación ha permitido que generaciones de investigadores y visitantes se fascinen con su historia. Una historia que nos conecta con los misterios y complejidades de la antigua civilización egipcia. Número 6. Edificio de teléfonos, Indiana Bell. En 1930, el edificio de teléfonos Indiana Bell en Indianápolis, Estados Unidos, se convirtió en protagonista de una de las hazañas de ingeniería más sorprendentes del siglo XX.
Este edificio de 11.000 toneladas fue movido 160 metros hacia el sur y rotado 90 grados, todo sin interrumpir el trabajo de sus 600 empleados. En lugar de derribar el edificio para dar espacio a una nueva construcción, el arquitecto Kurt Vonnegut Sr., padre del famoso escritor, propuso una alternativa audaz: mover la estructura por completo. El proceso, que duró un mes, se llevó a cabo utilizando gatos hidráulicos y un sistema de rieles. Los ingenieros fueron levantando y desplazando el edificio poco a poco, moviéndolo apenas unas pulgadas cada vez, hasta lograr la rotación completa. Además, tuvieron que asegurarse de que todas las conexiones de servicios como electricidad, agua y líneas telefónicas se mantuvieran operativas. La coordinación y precisión que exigió este proyecto hicieron de este movimiento uno de los logros de ingeniería más destacados de su época. Este insólito traslado marcó un hito en la historia de la arquitectura y la ingeniería, demostrando que incluso los proyectos más imposibles podían realizarse con la combinación adecuada de conocimiento técnico y audacia. Hoy, el edificio Indiana Bell es un recordatorio de cómo el ingenio y la planificación pueden vencer cualquier desafío estructural, convirtiéndose en una inspiración para futuros proyectos de construcción alrededor del mundo. Número 7. Enterramiento de Louise de Quengo. Fue una noble francesa del siglo XVII cuya historia de amor ha perdurado a lo largo de los siglos. Tras su fallecimiento en 1656, Louise fue enterrada en un ataúd de plomo, pero no estaba sola. Junto a ella, en un pequeño ataúd de metal, descansaba el corazón de su esposo, Toussaint de Perriand. Esta práctica, aunque inusual hoy en día, era relativamente común entre la nobleza de la época, que creía en la posibilidad de estar simbólicamente unidos en la eternidad. El hallazgo de sus restos fue tan conmovedor como intrigante para los arqueólogos, quienes se sintieron fascinados por esta muestra de devoción. Separar y enterrar órganos en lugares especiales era una costumbre entre la élite europea, aunque la decisión de Louise de conservar el corazón de su esposo en su propio ataúd sugiere un nivel de amor y unión poco común. Para muchos, esta práctica era una forma de honrar la memoria y preservar el vínculo con seres queridos, incluso después de la muerte. Louise pasó el último año de su vida en un convento, donde hizo votos religiosos tras la muerte de su esposo. A pesar de sus votos, parece evidente que su devoción hacia Toussaint nunca desapareció. Hoy, su historia se ha convertido en un ejemplo del amor duradero y de las costumbres fúnebres de la nobleza europea. Este detalle tan íntimo en su sepultura sigue conmoviendo a quienes descubren su historia, recordando cómo los lazos afectivos pueden trascender la muerte. Número 8. Volar en la década de 1930. Viajar en avión era un lujo reservado para pocos. La aviación comercial estaba en sus primeras etapas, y los aviones carecían de muchas de las comodidades actuales. Volar no solo era más caro, sino también una experiencia notablemente diferente a la que conocemos hoy. En aquella época, los vuelos comerciales solían atraer a empresarios, aristócratas y quienes estaban en la cúspide de la sociedad. Las cabinas no estaban presurizadas, lo que obligaba a las aeronaves a volar a bajas altitudes. Los pasajeros experimentaban temperaturas frías y un ruido constante que hacía necesario hablar en voz alta. La turbulencia era frecuente, ya que las tecnologías para hacer vuelos más estables aún estaban en desarrollo. Sin embargo, algunos lujos también acompañaban a estos vuelos. Los asientos eran más espaciosos y los alimentos a bordo, generalmente preparados a la medida de los clientes, hacían que la experiencia se sintiera exclusiva. La atmósfera en las cabinas era formal y hasta extravagante, con asistentes de vuelo vestidos elegantemente. A medida que avanzaba la década de los 30, algunas mejoras, como sistemas de calefacción y cabinas insonorizadas, hicieron el viaje algo más cómodo. Aún así, la sensación de aventura y exclusividad seguía presente en cada vuelo. Este era un tiempo en que volar no solo significaba llegar a otro lugar, sino ser parte de una experiencia reservada a unos pocos afortunados. Número 9. Reliquia del dedo de Burr Hooker. En 1988, un hombre llamado Gregor Spory afirmó haber descubierto una reliquia asombrosa en Egipto, un dedo humano momificado de aproximadamente 35 centímetros de largo.
Este hallazgo, conocido como la reliquia de Burr Hooker, sugería la existencia de seres gigantes en tiempos remotos, lo cual fascinó a Spory y a los entusiastas de lo paranormal. La reliquia estaba en posesión de Najib, un supuesto descendiente de ladrones de tumbas, quien la mantenía cuidadosamente guardada en una caja de madera junto a radiografías y documentos en árabe y latín. Spory, impresionado, pagó a Najib para poder fotografiar el dedo. Estas imágenes, junto con las radiografías, alimentaron la especulación sobre los antiguos gigantes y generaron debates acerca de la autenticidad de la pieza. Algunos teóricos afirmaron que el dedo podría pertenecer a los Nefilim, seres de estatura descomunal mencionados en textos antiguos. Sin embargo, la reliquia de Burr Hooker nunca fue sometida a un análisis científico riguroso, y con el tiempo, la historia fue perdiendo credibilidad entre los investigadores. Hoy en día, muchos consideran que se trata de un fraude, y el dedo de Burr Hooker sigue siendo un misterio que, aunque probablemente no tenga bases reales, continúa alimentando la imaginación de quienes creen en gigantes y civilizaciones míticas. Número 10. Momias que gritan de Guanajuato. Son famosas por sus expresiones faciales de horror y angustia, congeladas para siempre en lo que parece un grito silencioso. Estos cuerpos momificados hallados en el siglo XIX forman parte del Museo de las Momias de Guanajuato y han atraído a visitantes de todo el mundo. Su apariencia inquietante ha generado numerosas teorías y leyendas urbanas, aunque la explicación detrás de estas momias es bastante sencilla. Originalmente, estos cuerpos fueron enterrados en el cementerio de Guanajuato, pero, debido a una ley local que requería el pago de un impuesto para mantener las tumbas, aquellos familiares que no podían pagar veían cómo los restos de sus seres queridos eran desenterrados y almacenados en un edificio especial. Guanajuato, con su clima seco y particular, permitió que algunos de estos cuerpos se momificaran de manera natural. Las condiciones ambientales y la descomposición causaron que los músculos faciales se contrajeran, generando las expresiones que hoy vemos. A pesar de que la razón detrás de las caras gritando de estas momias tiene una explicación lógica, la imagen de estos cuerpos sigue provocando escalofríos. La exhibición se ha convertido en un emblema turístico de la región, y quienes las visitan no pueden evitar sentirse sobrecogidos por la impactante apariencia de las momias de Guanajuato, las cuales parecen haberse quedado en el tiempo, con miradas que parecen pedir un descanso eterno. Número 11. Monja enterrada boca abajo en Oxford. En el año 2015, un grupo de arqueólogos descubrió algo sorprendente en los terrenos de un antiguo convento en Oxford, Inglaterra. Entre los restos hallados se encontraba el esqueleto de una monja enterrada boca abajo, una práctica poco común en la época. Este descubrimiento, fechado entre los siglos XII y XIV, ha suscitado preguntas sobre las costumbres y creencias de la época. Enterrar un cuerpo en posición invertida era una práctica inusual que, según algunos historiadores, podría haber simbolizado un castigo o indicio de un pecado. En tiempos medievales, se creía que el alma de una persona enterrada en esta posición quedaría atrapada en el suelo, evitando su regreso como espíritu inquieto. Este detalle sugiere que la monja pudo haber sido castigada por razones que, hasta el momento, siguen siendo un misterio. El convento donde fue hallada, el priorato de Littlemore, fue fundado en el siglo XII y cerrado en 1524. Existen registros de que algunas de las monjas de este convento se desviaron de su vida religiosa, lo que podría dar pistas sobre la razón de este enterramiento tan peculiar. Aunque la historia completa de esta monja enterrada boca abajo es un enigma, el descubrimiento añade una capa de intriga a las tradiciones y normas de aquella época, invitando a la reflexión sobre la forma en que las creencias y el castigo estaban profundamente entrelazados. Número 12. Castigo para estudiantes egipcios. En la antigua Egipto, las prácticas disciplinarias en las escuelas eran bastante diferentes de las actuales, pero no por ello menos efectivas. Uno de los métodos de castigo más conocidos se descubrió a través de fragmentos de cerámica, conocidos como ostraca, que servían como cuadernos, en los que los estudiantes rebeldes debían escribir repetitivas lecciones como sanción. Este castigo consistía en grabar en la cerámica líneas con frases como «no hablaré en clase»,
similar a lo que hoy podríamos encontrar en las pizarras de las escuelas modernas. Los ostraca eran fragmentos de cerámica que resultaban más económicos que el papiro, y se usaban tanto en registros comerciales como en contextos escolares. Estos fragmentos hallados por arqueólogos muestran inscripciones repetitivas, revelando que los jóvenes egipcios no eran tan diferentes de los estudiantes actuales. La mayoría de estos fragmentos se encontraron en lugares que parecían haber sido instituciones educativas, donde la disciplina era estricta y se esperaba que los alumnos obedecieran reglas de comportamiento. Este tipo de práctica no solo revela aspectos de la educación en el antiguo Egipto, sino también de la sociedad y sus valores. La disciplina y la obediencia eran valores esenciales en una cultura que daba gran importancia al orden y la estructura. Estos hallazgos proporcionan una conexión con el pasado, mostrando que los métodos educativos, aunque cambiantes, reflejan siempre la naturaleza humana. Las lecciones escritas en ostraca son una ventana al día a día de la juventud en Egipto y a la universalidad de la rebeldía juvenil. Número 13. Estrella de plumas de la Antártida. En el año 2023, científicos descubrieron una criatura única en las frías profundidades de la Antártida. Apodada estrella de plumas de fresa, debido a su aspecto, esta especie marina tiene un cuerpo central que recuerda a la forma de una fresa, acompañado de 20 brazos extendidos que le dan una apariencia tan fascinante como inusual. Esta estrella de plumas se mueve grácilmente en el fondo marino, utilizando sus brazos para alimentarse de pequeños organismos en el agua. El nombre estrella de plumas se debe a su parecido con otras estrellas de mar, que poseen brazos delgados y alargados, parecidos a plumas, que se extienden desde su núcleo. Con una longitud que puede alcanzar hasta 7 pulgadas, esta criatura se ha adaptado perfectamente a las condiciones extremas de la Antártida, donde habita a profundidades que varían desde los 200 hasta los 3000 pies, donde la luz solar es inexistente y las temperaturas son extremadamente bajas. Este descubrimiento no solo amplía el conocimiento sobre las especies marinas, sino que también resalta la capacidad de adaptación y evolución de la vida en condiciones inhóspitas. La estrella de plumas de fresa se ha convertido en un símbolo de lo desconocido que aún se esconde en los océanos del planeta, recordándonos que incluso en los lugares más remotos y fríos hay maravillas naturales esperando a ser encontradas. Es una criatura que, sin duda, aporta belleza y misterio a los océanos del mundo. Número 14. Cochinilla gigante, Vanilla Vader. En el Golfo de México, los científicos descubrieron recientemente una cochinilla gigante, bautizada con el nombre de Vanilla Vader, en honor a su impresionante tamaño. Esta especie, llamada científicamente Bathynomus yucatanensis, es un pariente colosal de las cochinillas comunes que solemos encontrar en tierra. Mientras que estas miden apenas unos pocos milímetros, el Vanilla Vader alcanza sorprendentes 25 centímetros de longitud, convirtiéndose en uno de los isópodos más grandes conocidos. Estos gigantes habitan en las oscuras profundidades del océano, donde se alimentan principalmente de restos orgánicos que caen desde la superficie como peces muertos. Su apariencia imponente, con una armadura protectora y grandes antenas, le da un aspecto que podría recordar a un ser de ciencia ficción. A pesar de su tamaño, la cochinilla gigante es inofensiva para los humanos y desempeña un papel vital en el ecosistema marino, limpiando el lecho oceánico de materia orgánica en descomposición. Los científicos siguen estudiando al Vanilla Vader para comprender mejor cómo se ha adaptado a su entorno y qué rol juega en su hábitat. El descubrimiento de esta cochinilla gigante es un recordatorio de las asombrosas criaturas que habitan en las profundidades del océano y cómo, a pesar de los avances científicos, los océanos siguen siendo uno de los grandes misterios de nuestro planeta. Esta cochinilla es un símbolo de lo inexplorado y de la rica biodiversidad de los ecosistemas marinos. Número 15. IBM 405, primera máquina de contabilidad. En 1948, IBM presentó la IBM 405, una de las primeras máquinas de contabilidad que permitió procesar datos de manera mecánica, mucho antes de la llegada de las computadoras modernas. Esta máquina era utilizada principalmente para tareas de contabilidad, inventarios y nóminas, y operaba mediante tarjetas perforadas que almacenaban información en 80 columnas, una innovación que revolucionó el procesamiento de datos en su época.
La IBM 405 pesaba cientos de kilogramos y era controlada por una compleja red de contadores electromecánicos, relés y barras de tipos que trabajaban en conjunto para realizar cálculos básicos. Su apariencia era la de una enorme caja llena de cables y componentes mecánicos, y aunque hoy pueda parecer rudimentaria, en su momento fue una herramienta avanzada que facilitó las labores administrativas en grandes empresas. Esta máquina de contabilidad marcó un importante paso hacia la era digital, donde el procesamiento de datos ya no requería cálculos manuales. Su legado es visible en los sistemas de información modernos, que se inspiran en las ideas de mecanización y automatización que la IBM 405 ayudó a introducir. A pesar de su tamaño y aparente simplicidad, esta máquina abrió el camino para que el mundo de los negocios adoptara la tecnología en sus procesos. Es un recordatorio de cómo las pequeñas innovaciones tecnológicas pueden sentar las bases de grandes avances.